Gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Esquemas. En la entrega de hoy tendremos el gratísimo placer de compartir una muy interesante conversación con un amigo que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones. Vamos a conversar con Juan Manuel Medina, quien es profesor de informática, profesor de derechos y muchísimas cosas más que de una forma u otra me permiten a mí asegurar que nuestro público televidente va a recibir informaciones muy útiles y, reitero, muy oportunas. Juan Manuel, gracias por estar con nosotros aquí Sin Esquemas una vez más. No, gracias a ustedes por la invitación y por honrarme a mí al tenerte cerca en este momento, porque quien aprende siempre soy yo cuando tengo la dicha de escucharte a ti hablar de varios temas, de verdad. Bueno, yo me siento bien con ese criterio suyo de mi parte, pero yo aprendo con usted aquí. En el tema que vamos a hablar, yo estoy seguro que voy a aprender mucho. Juan Manuel, estamos viviendo una etapa que no me voy a circunscribir únicamente al momento actual, sino a los últimos años, donde indiscutiblemente la tecnología, las redes, la información, por otros medios que no son los convencionales que estábamos acostumbrados a tener hace 25, 30 años atrás, han venido ocupando un lugar de primer orden en la información, en el impacto en todo el sentido de la palabra, de la vida diaria de cada uno de los seres humanos que vivimos en este planeta. Pero no menos cierto es que toda esa evolución que se ha venido dando y todo este crecimiento en esta información, en este sistema nuevo de comunicación a través de redes y plataformas, requieren cada día de una observación o de un comportamiento que no se escape de una forma u otra de donde real y efectivamente debe seguir aportando las cosas positivas que se sacan de ese tipo de información, de ese tipo de medios para llegar a la gente. Sin que esto signifique, y concluyo, de que las reglas jamás van a ir en detrimento de que la información sea expresada libremente. ¿Qué tú nos puedes decir, empezando así a grandes rasgos, Juan Manuel, de qué estamos viviendo hoy en materia de la información que recibimos diariamente por las distintas plataformas, los distintos medios digitales? Bueno, tú has dado en el clavo de las situaciones actuales referente a cómo se propaga y cómo se esparcen informaciones en todos los ámbitos a través de los medios electrónicos o digitales. Hay que entender que ya cualquier persona con un celular en la mano, con un acceso a una red social y con un internet de cualquier calidad, porque ya cualquier persona tiene un acceso a un buen internet, puede ser una persona que llegue a una gran cantidad de usuarios que le sigan en esa plataforma y cambiar hasta perspectivas en distintos aspectos de la vida. ¿Qué sucede? Es necesario entender que todo lo que se hace tanto en el mundo material como en el mundo virtualizado, repercute en las personas. No estamos exentos de cualquier responsabilidad de la expresión de nuestros pensamientos a través de la plataforma. Y hace un momentito tú dijiste algo sumamente importante, que lo que se dice y se sube a la internet se queda en el internet. Nosotros normalmente perdemos el control de las informaciones que posteamos en nuestras redes sociales. ¿Por qué? Porque puede hacer que la eliminemos, puede hacer que yo suba una información o una fotografía tuya y mía y tú digas, oye, quita eso porque salí con los lentes un poco torcidos, yo lo borro, pero ya Paloma Colombo le dio una captura de pantalla y posteriormente ella la sube. Y eso no quiere decir que me exima a mí de ciertas responsabilidades en mi acción. En nuestro país, durante mucho tiempo, se viene dando seguimiento a acciones de individuos que entienden que en las redes sociales pueden decir o hacer lo que se les venga en gana. Nosotros, y tocamos ese tema hace aproximadamente un año, sobre la ley de expresión y difusión del pensamiento que en la República Dominicana tiene varios años vigente. Hablamos de los delitos también cibernéticos y una serie de cosas cuando estuviste conmigo, me acuerdo. Ese mismo es el punto. La ley 53-07 de crímenes y delitos de alta tecnología establece sanciones a personas que utilizan medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones para cometer ciertos tipos de acciones que son comprendidos como delitos o crímenes, ¿verdad? Pero en la actualidad se está tocando un tema que tiene mucha importancia para todos nosotros y no es mala la propuesta que yo he visto, sino que hay que entender que para que se adapte
no todos los trajes vienen hechos a la medida. A veces hay que encogerle un poquito de un lado, hay que ponerle algo en el pantalón, ¿verdad? Pero hay que entender que es necesario crear las reglas para que exista una mejor difusión de informaciones sin que afecte el derecho, por ejemplo, de terceros. Yo no puedo estar diciendo lo que se me venga en gana y entender que no voy a tener ningún tipo de sanción o repercusión, ¿cierto? Claro. Entonces eso es lo que Y sucede. una pregunta, Juan Manuel, ¿hasta qué punto rozamos los límites en esa, vamos a decir, en ese dilema de cuando afecto la libertad de expresión, que es un derecho eminentemente fundamental y preponderante en países, lógicamente, que vivimos en, vamos a decir, en relativa democracia, pero cuando ese respeto auténtico y genuino a la libertad de expresión puede afectar al concepto de honor y la dignidad de personas? O sea, ¿cómo manejamos esa parte sin que lógicamente se afecte sensiblemente tanto una cosa importante como otra cosa importante? Claro. Me gustó ese término que utilizaste en algunas supuestas democracias. Vamos a utilizar un ejemplo, el de Venezuela, ¿verdad? En Venezuela existen normativas que se aplican, por ejemplo, a medios de comunicaciones como este, que se regula o se controla lo que se expresa en esos medios y se le aplica la responsabilidad ¿a quiénes? Al productor, al director del medio, entre otras tantas cosas. Pero ¿qué sucede? Esa responsabilidad también se traspola a los medios electrónicos o plataformas digitales. ¿Qué quiere decir? Que cualquier usuario que entienda que puede utilizar la red para expresar su pensamiento también puede ser sancionado. Ustedes que nos están viendo, que estén utilizando, por ejemplo, un celular para hacer sus lives, para hacer sus TikToks, para subir contenido en YouTube, en Venezuela también se sanciona con las mismas normativas que sanciona a los medios tradicionales de comunicación. Entonces, tú diste en 2 puntos, el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión, ¿verdad? Que tenemos esos derechos, son derechos fundamentales y constitucionales. Entonces, en la República Dominicana nosotros entendemos que tenemos una estructura normativa que salvaguarda uno y otro. Pero actualmente tenemos una propuesta de ley que deja un sobrepeso un poquito más hacia salvaguardar el honor y la privacidad que a la libertad de expresión o al buen ejercicio del periodismo de investigación. ¿Qué quiere decir? Que esta propuesta de ley o ley mordaza, como tú bien claro la nombraste hace un ratito porque se le está conociendo de esa manera, es la ley de expresión del pensamiento y también la ley que se va a encargar del manejo de medios digitales. Es lo que de una forma u otra algunos le han dado ese título, lógicamente, y que también tiene su interés claro, Claro. de ponerle esa parte, aunque puedan tener razón en parte. Mira, es que hay algo que hay que entender, y lo dije ahorita con el ejemplo del traje. No todo está hecho a la medida, o a ti te puede gustar el color azul y a mí el rojo, pero podemos ponernos de acuerdo para llegar a una media. En este caso, la propuesta de ley yo la veo factible y necesaria, pero hay que entender que no todo se puede tratar de la misma manera. Por ejemplo, los medios de comunicación tradicionales no pueden englobarse de igual manera que las redes sociales. Ningún usuario, por ejemplo, que se encargue de crear contenido, debe de ser sancionado o perseguido de la misma manera que un medio grande de comunicaciones que tenga otro tipo de aspecto y también pueda asumir otro tipo de responsabilidades. Entonces, ahí es donde viene el asuntito que en la actualidad ha creado muchos revuelos. Y tú también lo dijiste, que hay personas que utilizan este momento para causar ciertos revuelos. Pero, debemos de entender que una ley no puede contraponerse nunca a la Constitución. Hablamos ahorita de la Ley 53-07 de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Posteriormente, la misma ley solicitaba la creación del reglamento 086-11, que era el reglamento que Indotel tenía que otorgar a requerimiento de la normativa de la ley, cómo salvaguardar los datos y algunos procedimientos de datos de los proveedores de servicios. Ese reglamento, posteriormente, 2 años después, se declaró inconstitucional, a razón de que iba en contraposición de algunos artículos, ¿verdad?, del mismo. Y eso es lo que veo que está pasando con esta propuesta de ley, que en algunos artículos de la misma
tienen un espacio ambiguo, que no dejan claras ciertas situaciones que no fueron expresadas, que estamos a tiempo de ir a las pistas públicas, escuchar y proponer algunos cambios que pueden ser buenos para todos nosotros. Juan Manuel, tú que eres una persona que conoces este tema y que ha estado involucrado en este tema, ante esta propuesta que se ha hecho, ¿has identificado tú de manera específica o por lo menos algunos aspectos en los cuales tú sustentas que debiera socializarse, que podría pensarse que pueda convertirse mañana o que pueda ser un eslabón para que mañana sea una censura previa? Claro que sí. Mira, por ejemplo, aunque establece que esta propuesta, esta propuesta, por ejemplo, establece que todos tenemos la libertad de expresarnos libremente, ¿verdad? Por los medios que entendamos. Pero también dice que se debe de crear el Instituto Nacional de Comunicaciones, ¿verdad? INACOM. Sí. Este instituto tendría la potestad que anteriormente tenía la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, que esta propuesta eliminaría de manera directa esa comisión. Que prácticamente la Comisión, me excusan, Nacional de Espectáculos Públicos era prácticamente un nombre. Es que vamos a decirte algo. Las leyes, al igual que la sociedad, son un ente viviente, un ente con vida. Y las necesidades que tenemos el día de hoy no van a ser las necesidades del mañana. Y hablamos de que es una normativa del año 1949. Estamos hablando de más de 70 años. Ya era necesario prestarle atención para adaptarla a los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque las tecnologías avanzan de una manera demasiado rápida. Y también de esa manera que avanzan las tecnologías, debemos de preparar la estructura legal que regule ciertos comportamientos y también establezca un régimen de sanción para evitar lo que mencionamos, que las personas digan, hagan o entiendan que pueden hacer lo que se le venga en gana, sin ningún tipo de sanción. Y que obviamente ese régimen de sanción o de consecuencia sea, como tú señalaste bien, socializado, lógicamente conversado con distintos sectores y que jamás vaya desproporcional a lo que real y efectivamente represente la falta que pueda cometer. Claro, claro. Y ahí es donde vienen dos cosas, para terminar de responder la pregunta que hiciste. Aunque la propuesta de ley establece que todos tenemos derecho a expresarnos libremente sin que exista una sanción previa, eso también lo establece el artículo 49 de la Constitución. Libertad de expresión, sí, libertad de expresión sin sanción previa, artículo 49 de la Constitución. Pero ¿qué sucede? Esta propuesta de ley... Pero también la ley establece el concepto de difamación, el concepto de injuria, el pero concepto ahí es donde va el asunto. De manera internacional se recomienda que cuando nosotros nos expresamos como comunicadores, como creadores de contenido, deben existir ciertas sanciones, pero no debe de irse directamente al ámbito penal. Y esta legislación, aunque no establece ciertas sanciones como lo establecía la anterior de libertad de expresión y difusión del pensamiento, sí redirecciona hacia el Código Penal eso que tú acabas de mencionar, que el Código Penal se encargue de establecer las sanciones que puedan ser de carácter punitivo penalmente. Que están establecidas. Que están establecidas previamente, ¿verdad? Pero ahí es donde viene la respuesta a la pregunta anterior. ¿Qué pudimos notar referente a esto? El INACOM tiene mucha libertad, es designado directamente por el Ejecutivo. Entonces, al ser designado por el Ejecutivo, posteriormente, con todas las potestades y libertades que se le otorga a través de la ley y esa creación, puede tomar decisiones que pueden ser influenciadas hasta en el ámbito político, es lo primero. Claro. Segundo, aunque no te coarta tu libertad de expresión, sí en uno de los artículos, mientras vas analizando la misma, tiene 29 páginas esa propuesta, cuando la vas analizando, dice que puede tener análisis previo y también antes de que tú expongas, por ejemplo, un contenido, ellos pueden analizarlo y determinar si procede o no procede. Entonces, eso coarta tu libertad de expresión, ¿me entiendes? Claro. ¿Cómo que antes de que... Entonces, ese INACOM, censura previa. Juan Manuel, vendría siendo una especie, para llamarle con un término que conocemos aquí, como el superintendente de los medios digitales y de comunicación, o sea, el regulador, ¿tendrá esa categoría? El regulador absoluto de todo lo que se dice
o se hace a través de los medios tradicionales de comunicación y los medios digitales, porque ahí es donde entran entonces las plataformas de medios digitales, que tendrían que, por obligatoriedad, tener presencia en la República Dominicana para trabajar en conjunto ciertas cositas. Lo primero, vamos a desglosar un poquito. Nosotros, ya en tu caso particular, tú eres una persona reconocida en todos los ámbitos por tu background, ¿verdad? Sabemos que eres una persona que está en los medios, que ejerce funciones en otros aspectos, ¿verdad? Pero tú estás ya registrado de manera directa, pero ella, que está acá con nosotros, que tiene su celular en la mano, que quiere ser una TikToker, claro, que tiene 10,000 seguidores, esa ley también le obliga a registrarse como creadora de contenido o como TikToker. ¿Para qué? Para, por ejemplo, darle seguimiento, establecer sanciones por su contenido, entre otras tantas cosas. Que eso yo no lo veo mal. Lo que veo mal es que, por ejemplo, a estas plataformas digitales se le quiera imponer a los usuarios, a los que tienen cuenta, sanciones en igual categoría que a los medios digitales. Es lo primero, son dos cosas distintas. Segundo, que estas plataformas digitales tengan la obligatoriedad de que, aparte de registrarse, si hay una persecución contra un contenido de cualquier creador, ellos también son pasibles de sanciones civiles siempre y cuando no se remueva, se elimine, se borre cualquier tipo de contenido que atente contra lo que se entiende una violación, claro, visto esta propuesta de la ley, posterior a una decisión judicial. O sea, que muchos de estos medios electrónicos, plataformas digitales, antes de que exista dicha solicitud, van a comenzar a borrar contenido para evitar ser perseguidos por este tipo de situaciones. Como la ley no es retroactiva, entonces yo decía, bueno, a partir de ahora yo cumplo con esto, pero lo pasado ya es pasado. Sí, eso es cierto, pero recuerda algo, no me refiero a la parte de la retroactividad. Lo que pasa es que eso siempre se queda de una forma u otra. Sí, cierto, pero mira qué es lo que sucede. No me refiero a la retroactividad de la ley. Me refiero a que, por ejemplo, si yo estoy diciendo acá que la ley, y este es mi punto de vista, estoy de acuerdo de que se debe de crear esta normativa. Lo que no estoy de acuerdo... Que se debe crear la normativa. La normativa. No esta normativa. No con algunos de los ajustes está. Que tú has señalado, que deben discutirse y debe socializarse. Exactamente. Estos tipos de ajustes en las vistas públicas que todos debemos de prestar atención para que se adapte a las necesidades reales que tenemos, ¿verdad? Y que no sea un organismo de persecución o de presión, ¿verdad? Que no coarte esta capacidad que tenemos de expresarnos libremente. Entonces, mira qué es lo que sucede. Estas plataformas digitales, que por obligatoriedad, toda plataforma digital que tenga un aspecto que cubra más de un 10% de la población dominicana debe de registrarse y tener ciertas oficinas en la República Dominicana para dar seguimiento. ¿Qué quiere decir? Que todas las plataformas digitales que utilizamos cubren más del 10%. Sí. LinkedIn, que es una plataforma de red social que casi nadie utiliza porque es en aspectos profesionales, es más profesional, cubre un 19% de la población de la República Dominicana. Facebook cubre el 73% de la población dominicana. Es casi un instrumento prácticamente de convocatoria. Exactamente. Entonces... lo es, no casi, lo es. Esta normativa es buena. Lo que hay que saber es cómo adaptarla y que sea justa en su medida, porque no se le puede atacar o perseguir a un creador de contenido, por ejemplo, de los Mina, como a un multimedio como este, ¿me entiendes? Claro. No se le puede poner ciertas condiciones en igualdad a un creador que viene desde abajo con un celular, a nosotros que tenemos la última generación de tecnología y nuestras informaciones llegan a una mayor cantidad de personas. Y entonces ahí es donde viene el asuntito mío. Juan Manuel, ¿entiendes tú que en la propuesta integra esa parte de que cómo se puede lograr que 10 millones de dominicanos, y en muchos casos multiplicado quizás por 3, por 4, por 5, porque muchos tienen 5 nombres, incluso 4 nombres que no son reales y la usan como medio de... Estamos hablando que es un elemento multiplicador. Yo puedo tener 5 nombres y tengo ya 5, soy 5 veces periodista, o 5 veces soy, y empiezo a subir cosas con 5 nombres diferentes. ¿Hasta qué punto lo que tenemos actual en la legislación y lo que se te propone
puede no jamás intentar tronchar o afectar la libertad de expresión, pero sí normar en cierta forma estos aspectos. Mira, tú dijiste algo, pero lo expresaste con esa inocencia. Bueno, que claro, te porque yo no soy un hombre, mi área es financiera y económica, estoy en la parte tecnológica porque estoy obligado a involucrarme en ella, pero no es mi fuerte, por eso te tengo a ti aquí. Y que tu intención no es crear ningún daño, es lo primero, Claro. en tu caso. Y quizás tienes varias cuentas, pero esas cuentas se vinculan a tu persona, ¿me entiendes? Ah, no, con responsabilidad. Siempre está mi nombre. Ese es el punto, con un carácter de responsabilidad ante lo que dices y haces. Eres coherente de tus palabras con tus acciones, Claro. tanto en el mundo material como en este mundo de la virtualidad. Y lo que dices escrito en las plataformas digitales es lo que tú piensas y vas a mantener, siempre y cuando no entiendas que cometiste un error, que como una persona coherente... Rectificar y punto. Exacto. Y si tengo que afrontar consecuencias, enfrentarlas, porque a veces la rectificación no es suficiente para el afectado. Ese es el punto. Ahora bien, la normativa establece ese registro de los desarrolladores de contenido, influencer, podcaster, o sea, cualquier persona que haga podcast, que tenga una gran cantidad de seguidores, cualquier persona que tenga sus cuentas de YouTube, en YouTube, que llegue a gran cantidad de personas, debe de registrarse a requerimiento de la normativa para poder ser auditado, analizado o hasta perseguido por el INACOM si comete cualquier acto que sea contraproducente a lo que establece dicha normativa. En la actualidad, por ejemplo, mencionaste que hay personas que tienen múltiples redes sociales. Yo conozco muchos influencers grandiosos de que aprovechan y dicen: perdí mi cuenta, síganme en tal red. Sí. Y comienzan a desarrollar múltiples redes sociales para tener una gran cantidad de público en toda la plataforma, en el cual tratan de transmitir o expresar informaciones de una o de otro carácter, y muchas veces se eximen hasta de la responsabilidad de los actos en las plataformas. ¿Y qué sucede? El procedimiento actual para darle seguimiento a un tipo de ilícito en las plataformas digitales es casi nulo. Y disculpen que lo diga así. Ahí va a ir. Es casi ¿Cuál nulo. es la factibilidad de que tú puedas lograr un seguimiento efectivo a una maquinaria de información tan compleja, tan extensa, como lo que representa cualquier persona con un móvil, cualquier persona con un instrumento que pueda subir a las redes? Y quiero conectar para que también lo tenga eso, para que me aclares. ¿En qué entra, en qué parte entra los dueños reales que permiten que tú accedas a todas esas redes? Porque si yo no tuviera un Facebook, si no tuviera un Instagram, si no tuviera un Twitter, un X ahora, o si no tuviera cualquiera de las plataformas que son de grandes, lógicamente, emporios económicos, no voy a tener ningún impacto, porque el impacto real es precisamente lo que representan todas esas redes que los usuarios accesan. O sea, ¿en qué medida también, no sé si me explico, los que controlan esas redes, que a veces yo veo, pero para mí es una doble moral, que no permiten que una persona coloque de manera oficial una foto, le ponen un borroso, que si se le ve una parte del hombre o de la mujer, pero permite mil cosas más, y quiero que eso que estoy haciendo me permita hacer nuestra primera pausa para no interrumpirte. Inmediatamente entremos al segundo bloque, toquemos esa parte y otros temas más que nos quedan por tocar, que yo estoy seguro que tú nos vas a traer informaciones importantes. Continuamos en un breve momento. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir.
Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. En BM Cargo sabemos que hay sueños que se envuelven en paquetes y nos enorgullece ser el puente entre tus sueños y tu realidad, porque cada entrega es especial. No importa cuán grande o pequeño sean tus sueños, entendemos que cada sueño merece ser cumplido. Somos más que una empresa de paquetería. Somos tus cómplices en cada aventura. BM Cargo, donde lo único pequeño es el mundo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Bien, Juan Manuel, para no quitarte tiempo, captaste lo que quizás intenté cuestionar o me da curiosidad tu información. Mira, voy a tratar de dar la respuesta en 2 perspectivas basadas en mi experiencia particular. Lo primero, la responsabilidad de los actos de los usuarios en la publicación de información en las plataformas y el manejo que ellos le dan a la plataforma, o sea, los propietarios de ellas. El mejor ejemplo que podemos dar es X, anteriormente conocido como Twitter. Sí. Twitter es una plataforma de red social que se caracteriza por ser un microblogging, en el cual las personas ponen textos, algunas imágenes y llegan a un foco especializado de usuarios, ¿verdad? Y son más cosas de momento. Sí, de momento. Pero recuerda que Twitter bloqueó, baneó y restringió la cuenta de Donald Trump, Claro. ¿verdad? Porque no estaba de acuerdo con su política, expresión o pensamiento y lo consideraba que violaba las políticas de uso de la plataforma, incitando a ciertas cosas, hasta la xenofobia, en un momento lo dijeron. ¿Y qué pasó? Twitter, de manera directa, bloqueó la cuenta. Posteriormente, Elon Musk la adquirió, ¿verdad?
Pero antes de eso, Donald Trump, vista la situación, creó su propia plataforma de red social, en el cual ya él tiene más de 11 millones de seguidores en su plataforma de red social microblogging. Pero luego de eso, viene Elon Musk y elimina dicho bloqueo y lo nombra X a la plataforma. ¿Qué sucede? Se bloquea esa capacidad y ese derecho que tenía Donald Trump de expresarse en esa plataforma porque vulneraba o violentaba las condiciones o las políticas de uso y de contenido de la plataforma. Esa fue la justificación. Pero señores, yo le pregunto a ustedes que nos están viendo, cuando ustedes accesan a X, ¿no encuentran pornografía expresa? ¿No encuentran... señores, encuentran hasta pornografía infantil que se publica, difamación, múltiples cosas. ¿Y por qué no sancionan esas cuentas o no bloquean esas cuentas? Porque cabe destacar y hay que entender que, como tú lo dijiste, son propiedades de grandes compañías multinacionales que persiguen intereses económicos y cuando ven que ciertas condiciones pueden afectarlo, simplemente lo controlan. Esa es la parte de la perspectiva desde el manejo de la plataforma. Aunque también hay que mencionar que hay muchas plataformas que son totalmente responsables de ese uso o del manejo. Por ejemplo, Instagram. He conocido situaciones de plataformas o de cuentas de usuarios de Instagram que cuando publican un contenido que vulnera esas condiciones o reglas de uso de la plataforma, simplemente eliminan la imagen, te bloquean un sonido, en algunas áreas porque vulnera el derecho del copyright. Hasta te notifican que usted ha estado violando la que ok, y hasta te la cierran. Te bloquean los lives por ciertas condiciones que tú hiciste y hasta los usuarios cuando reportan la cuenta simplemente la bloquean porque hacen su análisis correcto de si lo que se hizo o no es permitido. Esa es la parte de la responsabilidad y el uso que tienen directamente las plataformas. Pero nosotros como usuarios también tenemos que entender que las reglas están ahí, que nosotros normalmente porque vemos una pantallita que nos sale con muchas letras, no queremos leerla, simplemente le damos a aceptar, pero no entendemos que es un contrato electrónico de adhesión a simple clic. Y debemos de cumplir con ese contrato que firmamos. Es un permiso de acceso a tu privacidad, a todo lo que tú haces. A todo, porque también ese documento dice que esas plataformas son propietarias de las informaciones que se cargan en sus plataformas y ellos tienen el derecho de vender, ceder o traspasar a terceros en el momento que lo deseen oportuno. Pero mira qué pasa, visto la normativa actual, vista las plataformas electrónicas, visto todo lo que hemos mencionado, te voy a hacer mención de algo que está ocurriendo en la actualidad. Tengo un cliente, el cual hace 2 meses, ya 3 meses, wow, el tiempo pasa rápido, a las 7 de la mañana le tocan la puerta. Cuando le tocan la puerta es el DICRIM y muestra la orden de que tienen que acceder porque van a hacer una investigación. La dama que abre la puerta le dice a su esposo, por favor levántate. Cuando abre la puerta, que ven la orden, lo agarran, lo tiran al piso, los esposan a él, a ella la sientan en un mueble, en bata, ya tú sabes, toda esa parafernalia. Claro. De manera incorrecta, tapan las cámaras de video que él tiene en su casa, en la sala, eliminando que puedan grabar evidenciar lo que se hizo. Las acciones, exactamente. Pero ¿qué sucede? Él estaba siendo investigado y perseguido por propagar información de pornografía infantil a través de Facebook. La simple posesión de ese tipo de contenido es perseguido y sancionado. Y ¿verdad? Es un delito que está estipulado y que está claramente en la ley. Desde el convenio de Budapest, claro. La ley de crímenes y delitos de alta tecnología, todo ese organismo. Nosotros atacamos ese tipo de acción. Pero oye, ¿qué sucede? En el tiempo que se publicó una imagen de un infante en ese tipo de acto, en su plataforma de Facebook, su Facebook había sido hackeado, utilizado por estos secuestradores, que es muy común de que secuestren ya plataformas de redes sociales y pidan un pago. Y son gente que están en Albania, en no sé qué sitio. Donde sea. Que pidan un rescate, ¿verdad? Él no pagó el rescate, le dijo, no, yo no tengo por qué transferirle a ustedes, y solicitó a Facebook la recuperación de la cuenta. Después de un mes y algo, recuperó su cuenta de Facebook. Pero ¿qué sucede? Se activó las alarmas de que él lo agarraron por ese tipo de situación. Pero él no puso la denuncia. Al no poner la denuncia,
no tiene el documento que establezca que él se le secuestró a la plataforma. Y ha sido objeto de investigación Ahora de se le hace distribución más difícil probar dicha situación. Vale. Pero ahí también viene el tema que tú me preguntaste. Cuando una persona, a través de una plataforma de red social, la que sea, da una información, publica un video o simplemente comienza a atacarte a ti, ¿verdad? Y es una cuenta que no es vinculada a una persona o que no está en un registro, como lo establece la normativa, Claro. darle seguimiento para confirmar quién es casi nulo o imposible en la República Dominicana, tanto por lo que ya te mencioné, como los organismos de persecución de ese tipo de delito, háblese el PEDATEC, háblese la Dirección de Investigaciones y Crímenes de Delitos de Alta Tecnología, ¿verdad? Creada por la normativa. ¿Por qué? Porque los proveedores de servicio de telefonía tampoco tienen la capacidad actual de decirte si tu teléfono se conectó al Wi-Fi de aquí y se conectó a uno de los puertos, si fuiste tú que lo hiciste o si fui yo que lo hice, porque los dos estamos conectados al mismo puerto, por algo que se conoce como protocolo de Internet IPv4 o IPv6. Todavía la República Dominicana no ha migrado a ese tipo de protocolo y tenemos todo ese tipo de inconvenientes. Disculpen que lo diga en este programa. Muchas personas me han dicho que no lo diga, que lo mantenga en secreto, pero tú me hiciste la pregunta y yo te lo estoy diciendo. No, pero lo importante es llevar la información. Oye, Juan Manuel, es indiscutible que nosotros como país, y te hago la pregunta a ti, ¿con qué país de la región tú equiparas a República Dominicana en el momento actual de la tecnología, del uso de plataformas y lógicamente de la situación que puedan ellos también, al igual que nosotros, estar caminando hacia determinados tipos de controles en estos ministerios? Mira, ¿cuáles están haciendo algo que podamos quizá ayudarnos uno con otro? hablaste de tecnologías, ¿verdad? La pregunta va por la tecnología. He tenido la dicha de ser apoyado por distintas instituciones y personas para poder ver y conocer de primera mano las tecnologías a nivel mundial. Desde el Consumer Electronic Show de Las Vegas, que se celebra actualmente, como el Mobile World Congress, que se celebra en Barcelona, también el IFA, que se celebra en Berlín, marcas como Honor, Samsung, medios, nos han dado la oportunidad de verla ahí. Y he podido entender, analizar de primera mano, de que la República Dominicana está demasiado avanzada en tecnología en la región. Mire, hermano, los proveedores de servicios de República Dominicana, de hecho, ¿me permite mencionar uno? No importa. Claro, Dominicana en la actualidad. Acaba de ser reconocido en el Mobile World Congress como la red móvil más rápida del país y también red fija. ¿Por qué te menciono eso? Porque ni siquiera Panamá tiene 5G real. Y nosotros... Un centro financiero como Panamá. Por eso te puse ese ejemplo, que Panamá tiene o debería de tener la tecnología de punta por lo que representa a nivel mundial. Y la República Dominicana tiene uno de los internet más rápidos de la región, con la capacidad de conectarnos a múltiples plataformas electrónicas sin ningún tipo de bloqueo o sanción. ¿Por qué te menciono lo de bloqueo o sanción? Mira el ejemplo que te pusimos de Venezuela, la persecución que se le da a las personas a través de los medios electrónicos y las sanciones que establecen. Por ejemplo, en China usted no puede utilizar WhatsApp porque está bloqueado, ¿verdad? Claro. Han creado sus propias plataformas de uso. ¿Para qué? Para que estas plataformas de redes sociales norteamericanas no tengan acceso a las informaciones de la población china, ¿verdad? Pero también te tengo algo. Los chinos están vendiendo sus vehículos eléctricos acá y en todo el mundo se están utilizando los vehículos eléctricos chinos. No, y su tecnología también, están participando en todo, en su tecnología a nivel mundial, en el occidente, están en todos lados. Y es maravilloso. Pero ¿por qué en los Estados Unidos no se deja entrar los vehículos chinos y se utiliza más Tesla? ¿Sabe por qué? Porque aunque nosotros no lo creamos, esos vehículos cuando corren en nuestras calles, en las carreteras, que van utilizando internet, que están utilizando GPS, almacenan y mapean todos los lugares donde se mueven y esa información de esa base de datos se suben a los servidores que pertenecen
a China y se van almacenando nuestros gustos, nuestros movimientos, todas esas informaciones. Y por eso es la guerra. La guerra actual es una guerra de información total. No, hay gente que habla claramente que donde está el control del mundo real y efectivamente es en la capacidad que tú tienes ya cada día mayor de un hemisferio de otro de tener toda la información. Exactamente. Y por eso la importancia siempre que he visto de que se creen las regulaciones que permitan tener un control del uso responsable y ético de estas tecnologías. Y tengo que mencionar esto obligatoriamente. Pero tú crees que se puede llegar a lograr un manejo ético y responsable sin que traiga consigo sin que haya régimen de consecuencias. Es que tiene que haber régimen de consecuencias, entonces, obligatoriamente. Ok. Porque lamentablemente nosotros no aprendemos simplemente por simple... Ayuda la educación, la concientización, pero lo que más rápido te permite a tú asumir cosas es cuando te golpean a ti las cosas. Cierto, pero también es necesario crear conciencia y tener el conocimiento de las cosas para evitar ser golpeado. Exacto. Porque la mayoría de nosotros tiene la intención de hacer las cosas de manera correcta. No podemos alegar desconocimiento ante la ley, pero podemos entender que hay cosas que no son correctas por el simple hecho de tener una calidad moral o una brújula moral que nos indique el norte de lo correcto. Exacto. ¿Me entiendes? Ahí es donde viene el punto. Y por esa pregunta que tú hiciste, te voy a hablar de 3 cositas que están sucediendo en la actualidad en nuestro país. Lo primero, la propuesta de ley, volviéndola a retomar, establece sanciones a las personas que publiquen fake news, ¿verdad? Por el INACOM, o sea, regular y controlar los fake news. Pero esos fake news son generados o difuminados o propagados por personas que tienen el interés de crear ciertas repercusiones, como por ejemplo... Baez Albizu, hablando de que el Banco Central está ofreciendo bonos y demás, entre otras cosas. Hasta el presidente de la República. Sí. Con propuestas, señores. Sí. Pero ¿cómo se hace eso? Con inteligencia artificial. Se crean estos videos, deepfakes, y esas inteligencias artificiales te dan la capacidad de generar esos videos. Pero ahí comienza la parte ética. El desarrollador de esta inteligencia artificial que permite crear ese tipo de contenido. No toda la inteligencia artificial te lo permite. ¿Por qué? Porque hay controles de la eticidad del desarrollo de cierto contenido. Pero si yo te digo que hay plataformas de inteligencia artificial que te permite crear contenido que no sea ético. Vamos a hablar de ese tema, que eso de la inteligencia artificial es un mundo que vamos a tener que hacer 2 o 3 programas más. Pero vamos a tocarlo así como tú lo estás haciendo, de manera muy puntual, cuando pasemos a nuestro último bloque, conversando con nuestro distinguido invitado Juan Manuel Medina, que ya dijimos al principio, quien es profesor de Derecho, profesor de Informática y muchísimas cosas más que hemos tratado de, con él, llevarle informaciones útiles a nuestro público televidente. Continuamos. No respondas llamadas desconocidas. Usted ha sido la ganadora de un premio. Favor mandar datos personales. Usted califica para el préstamo. Favor enviar número de cuenta. No respondas llamadas desconocidas. No proporciones datos personales. No compartas tu número de cuenta. No caigas en gancho. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. La tecnología al servicio de la gente. La vida es un viaje lleno de emociones, desde las mañanas aceleradas hasta esos fines de semana que recargan el alma. Cada camino que recorres merece más tranquilidad. Por eso, tu seguro de vehículo ahora es Vía Reservas. Nuestros planes van contigo para que te sientas más seguro en cada trayecto. Elige Vía Reservas. Seguridad en tu ruta, tranquilidad en tu vida. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. De algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. La Cámara de Diputados aprobó el Acuerdo Marco de Cooperación entre República Dominicana y la República Portuguesa y también el Convenio Marco de Cooperación entre República Dominicana y Jamaica. Asimismo, continuó con el Máster de Derecho Constitucional y Derecho Público para legisladores y técnicos, impartido por Lucio Pegoraro, doctor y profesor de la Universidad de Bolonia, Italia, donde desarrolló el tema Justicia Constitucional Comparada. Este programa permitirá a los legisladores y técnicos fortalecer sus conocimientos en esta área del derecho y su capacidad para desempeñar mejor sus funciones. Además, Alfredo Pacheco y la Comisión de Ciberseguridad que preside Sadoki Duarte participaron del taller denominado el segundo protocolo adicional al convenio de la ciberdelincuencia, impartido por Claudio Peguero, así como Alexander Gotz, Martin Herschanik y Pablo Castro, miembros del proyecto Global Action Cybercrime Enhanced de la Unión Europea, con el objetivo de mejorar la cooperación en ciberdelincuencia y pruebas electrónicas en investigación. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bien, Juan Manuel, aunque queremos circunscribirnos o sacarte el máximo del provecho a lo que tiene que ver con el tema del momento, de la parte de la propuesta de ley, de regulación, de medios digitales, y no menos cierto es eso que tú acabas de señalar aquí, de las implicaciones que traen esos 2 o 3 puntos que empezaste por señalar, lo de los fake news, y iba por ahí para que tú no continúes hablando de esa parte. Claro. Mira qué es lo que sucede. Hay plataformas que tienen un control o una regulación basada en ¿qué? En las condiciones que establecen las compañías, como por ejemplo OpenAI tiene a la plataforma esta, wow, esto es en vivo, señores, disculpen, no importa. Déjenme buscarla. China tiene a DeepSeek y actualmente ChatGPT, muchas gracias. ChatGPT es la plataforma de OpenAI. Sí, están atentos porque lo utilizan. Todos nosotros en algún momento utilizamos una plataforma de inteligencia artificial para hacer una cosa u otra, ¿verdad? Sam Altman, que es uno de los representantes de OpenAI que creó esta plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, establece, claro, las condiciones de un uso ético y responsable de la misma. Pero no todas las plataformas de inteligencia artificial, las aplicaciones, tienen esa eticidad en el uso. Se venden paquetes para personas crear ese tipo de contenidos y poder extorsionar, estafar o beneficiarse de manera económica con ese contenido. ¿Qué pasa? Lo mencionamos, lo de Baez Albizu. Conozco casos de personas que están trabajando actualmente en instituciones financieras que se pusieron en contacto con los números que estaban en ese tipo de video, y lo lindo del caso es que 3, 4 meses después, esas personas le estaban dando un seguimiento totalmente profesional para poder recibir los depósitos para garantizar el beneficio económico de esa gente. O sea, es una estructura totalmente organizada para poder estafar a las personas que puedan caer en ese gancho. Hay muchos que no tienen la capacidad de darse cuenta de un absurdo así. Claro, pero ahí es donde viene el asunto. Esta propuesta de ley también viene a ayudar a ese tipo de situación, porque responsabiliza de manera directa el contenido que se sube en una plataforma X con quien sea registrada dicha plataforma. Si eso se sube en mi usuario, obvio que la responsabilidad la debo de tener yo, al menos de que tenga la forma de probar y demostrar 2 cosas. Lo primero, que no fui yo que la subí, que tuve una intrusión, que me secuestraron la plataforma, que Dios quiera que eso nunca pase. Segundo, que cuando yo subo un contenido, establezca de manera expresa que es un contenido pago y que lo que se expresa en ese contenido no es necesariamente mi responsabilidad. Y eso, de una manera u otra, puede eximirme
de ciertas condiciones que están establecidas. Incluyendo, o sea, tú puedes justificar porque se te paga que tú estás difundiendo algo totalmente falso. Ahí te voy a decir algo. También eso depende de ti. Tú no lo vas a hacer. Aunque te paguen lo que te paguen, tu condición moral no te va a permitir subir ese tipo de contenido. Pero por eso que yo quiero, ahora Juan Manuel, de nuevo, a ese punto que tú tocas. A ver. Es indiscutible que tú dices que si se registran, tendremos un mecanismo de control de quién se está registrando, a quién caerle atrás. Claro. Pero sabemos que cualquiera puede accesar sin necesidad de... ¿Cómo tú controlas al que no se registra? Ahí es donde va. Lo primero, hay que entender algo. Los registros son para aquellos usuarios, influencers, podcasters, creadores de contenido que influyan en una cantidad de la población. Entiendo que esta normativa debe de establecer de manera clara cuál es el procedimiento, y ahí es donde viene esta ambigüedad que tiene la norma, que se puede entender que es hasta violatoria a nuestros derechos constitucionales, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque también vulneraría ciertos derechos de privacidad. Entonces, ahí es donde viene el asunto. No veo mal esa propuesta porque es necesario tener ciertos controles. De hecho, en Estados Unidos no hay una institución que sancione ese tipo de situaciones a los usuarios. Hay muchísimos influencers súper famosos que tienen millones de seguidores, pero sí existen estructuras legales que sancionen cualquier tipo de acto que se considere ilícito. Por ejemplo, o sea que en ese caso la justicia actúa al que viole, aunque no existan los mecanismos, la justicia sí lo establece. Eso mismo. Y es efectiva en esa parte. Y es efectiva. ¿Por qué? Porque existe este régimen de sanción y se aplica dicho régimen de sanción. Normalmente hubo un presidente... Entonces, ¿no sería más fácil entonces nosotros fortalecer el control? Digo yo, estoy preguntando, control, lo que se tiene ya, que es régimen de sanción para que la gente esté claro ya que si la hace, la paga. Mira. Y si está debidamente comprobado que lo hizo. Yo tuve muchos maestros maravillosos que me enseñaron que ciertas normativas caen en desuso. Entonces, las que nosotros tenemos han caído en desuso. Porque ya está vieja. Bueno, actualizándola esa misma, actualizando esas que están ya desfasadas, pero lógicamente seguir quizás, vuelvo y te repito, no es mi posición. Estoy poniendo mis palabras en tu boca para que tú me aclares. O sea, vamos entonces a actualizar, a fortalecer las sanciones de lo que está establecido para que por esa vía la gente entonces se sienta contenido a hacer cosas mal hechas. Mi opinión particular basada en tu pregunta, esto es necesario que se haga. Es necesario hacerlo. Hace años que vengo hablando de eso, pero hay que saber cómo hacerlo. No todo lo que a uno se le venga en gana se puede hacer sin pensarlo, sin analizarlo, sin sentarse. Y he visto que la propuesta está bien. ¿Se puede mejorar? Sí, porque hay cosas que hay que mejorar, hay que establecer condiciones claras, hay que eliminar las ambigüedades para no caer en las violaciones de derechos fundamentales o constitucionales. Eliminar nuestra libertad de expresión, eso es imposible, no se debe de hacer, ¿me entiendes? Y hay múltiples cosas que hay que tomar en cuenta. Y tú tiraste ese gancho riéndote de esa manera porque sabes por dónde va el asunto. Y tú, al igual que yo, estamos claros, sí es necesario fortalecer algunas, pero también es necesario crear otras. Porque a medida de que avanzan las tecnologías, avanzan los tipos y las formas en que se crean ciertos ilícitos. Entonces hay que establecerlos, porque lo que no está escrito se puede alegar desconocimiento de lo mismo. Lo que no está prohibido está permitido. Está permitido. Eso es una máxima legal que tú como abogado la sabes. Y por eso te estás riendo cuando lo estás diciendo. Bien, Juan Manuel, yo creo que lamentablemente estamos llegando a la parte final de este otro conversatorio contigo, que tendremos más. Finalmente, suena como un cliché. A ver. ¿Qué reflexión en términos de pasos? Si yo te digo a ti, desde mi punto de vista como conocedor de esta materia, yo entiendo que debemos abocarnos de manera sintética, en 1 minuto y medio que nos queda, a esto ahora. Claro. ¿Qué tú crees para sacarle provecho a eso que tú dices que está de acuerdo aún con los ajustes que haya que hacer? Claro. Mira, lo primero hay que entender que hay muchas personas que se aprovechan de estas situaciones para hacerse famosos con este tipo de propuestas. No prestarle atención a las personas que solamente intentan crear caos, sí a aquellos que hacen análisis crítico de la misma. Como por ejemplo, muchos colegas
ha hablado de que esta normativa atenta contra derechos constitucionales. Sí es cierto, si no se le presta atención a lo que establecen en la misma y hay tanta ambigüedad. Por ejemplo, cuando dice que se sanciona las informaciones falsas o noticias falsas, ¿verdad? Pero ¿qué es una noticia falsa? No establece lo que es una noticia falsa. Establece que se sancionará un atentado contra el honor. ¿Qué es un atentado contra el honor? Exacto. No lo establece, no lo dice, no está. Entonces, eso hay que prestarle atención. Hay que establecer diferencias entre medios tradicionales y las plataformas electrónicas. No se puede sancionar de una manera directa a una plataforma electrónica sin que exista un acuerdo previo de las condiciones. Es cierto que ninguna normativa extranjera puede contraponerse a ninguna normativa interna de nuestro país, pero tú también lo dijiste, la ley no es retroactiva, ¿me entiendes? Y la cantidad de usuarios que tienen las plataformas electrónicas de República Dominicana son muchos. Entonces hay que poner las reglas claras, sentarse, escuchar a los que saben de esto, escuchar las experiencias y hacer un trabajito de derecho comparado, porque en otros países existen normas muy parecidas a esta, de que han creado situaciones contraproducentes tanto para el Estado como para algunos administradores del mismo, ¿me entiendes? Bueno, Juan Manuel, lamentablemente, lógicamente, hemos llegado a la parte final de este espacio, pero lógicamente con esa parte que tú señalas al final, creo que dejamos muchas cosas menos oscuras, para no decirle claras totalmente, que como la teníamos antes de iniciar este conversatorio. Yo me sumo a la parte que señalas de que en la medida en que todos, de una forma u otra, entendamos que debemos abocarnos a lograr un comportamiento que vaya hacia lo ético, hacia lo responsable, cada día mayor, sin que implique renunciar a los principios constitucionales, a los derechos constitucionales de libertad de expresión, es hacia donde debemos caminar. Y esa ha sido tu posición, sin descartar y sin menospreciar los esfuerzos que se están haciendo para que estas cosas mejoren. Gracias, Juan Manuel, por estar con nosotros en Sin Esquema de nuevo y nos veremos pronto, Dios mediante. Claro, siempre puedes contar con nosotros y agradezco a todos ustedes que dedican este tiempo para escucharnos a nosotros. Y es un honor para mí compartir contigo porque siempre aprendo. Bueno, eso es mutuo y recíproco. Hasta una próxima entrega de Sin Esquemas. Muchísimas gracias.